Cambié las cerraduras. No intentes venir, escribió su hija la noche antes de su boda, borrando 30 años de amor en un mensaje de texto. Patricia no sabía que su hija era solo la última víctima de una depredadora que había estado perfeccionando su técnica durante décadas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El teléfono vibró en las manos de Patricia Morales, justo cuando terminaba de envolver el último regalo para su hija. Eran las 11 de la noche y mañana sería el día más importante en la vida de Sofía. O al menos, eso era lo que Patricia había creído hasta ese momento. La pantalla iluminó su rostro con un brillo frío mientras leía las palabras que harían que su mundo se derrumbara. Cambié las cerraduras. No intentes venir mañana. No eres bienvenida en mi boda. Patricia sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Sus manos elegantes, siempre tan seguras, comenzaron a temblar sosteniendo el dispositivo. Leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera algún tipo de error o broma cruel. Pero ahí estaban, implacables y definitivas, enviadas por su propia hija a menos de 12 horas de la ceremonia. Se dejó caer en el sofá de su apartamento, rodeada de regalos cuidadosamente envueltos, el vestido de madrina colgando en la puerta del armario, los papeles italianos que había comprado especialmente para la ocasión. Todo parecía burlarse de ella ahora. Patricia Morales, quien había dedicado los últimos 30 años de su vida a criar sola a su hija después de que su esposo los abandonara, quien había trabajado dobles turnos como arquitecta para pagar la mejor educación, quien había estado presente en cada recital, cada graduación, cada momento importante, ahora era expulsada del día más significativo en la vida de Sofía. Sus dedos marcaron automáticamente el número de su hija. La llamada fue directa al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Siempre el mismo resultado. Sofía había bloqueado su número. Patricia se levantó y caminó hacia la ventana de su apartamento en el piso 12, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban indiferentes a su dolor. ¿Qué había hecho mal? ¿Cuándo había comenzado este distanciamiento, que ahora culminaba en este rechazo brutal? Recordó la última conversación que habían tenido. Hace 3 semanas Sofía había ido a visitarla, pero algo en su actitud había sido diferente. Fría, distante, como si estuviera evaluando cada palabra que Patricia decía. Habían hablado sobre los preparativos de la boda, sobre el novio Sebastián, a quien Patricia apenas conocía. Cada vez que intentaba preguntarle más sobre él, sobre su familia, sobre sus planes futuros, Sofía cambiaba de tema o respondía con evasivas. Patricia había atribuido ese comportamiento a los nervios prematrimoniales, al estrés de organizar una boda. Nunca imaginó que su hija estaba construyendo un muro entre ellas, ladrillo a ladrillo, hasta culminar en este mensaje devastador. Volvió a tomar su teléfono e intentó escribir una respuesta, pero sus dedos se quedaron paralizados sobre el teclado. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía expresar el dolor, la confusión, la desesperación que sentía? Finalmente escribió: Sofía, por favor, habla conmigo. No entiendo qué está pasando. Soy tu madre. Siempre he estado aquí para ti. Dame una oportunidad de explicar lo que sea que creas que he hecho mal. Presionó enviar, pero el mensaje rebotó, bloqueada completamente. Patricia sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Se había arreglado esa noche para probarse el look completo para mañana. Quería estar perfecta para su hija. Ahora, su reflejo en la ventana le mostraba a una mujer elegante y rota al mismo tiempo. El teléfono vibró de nuevo. Por un momento el corazón de Patricia saltó con esperanza. Tal vez Sofía había reconsiderado.
Tal vez quería hablar, pero no era un mensaje de su hija, era de su mejor amiga, Lucía. ¿Ya estás lista para mañana? Debe ser emocionante ver a tu pequeña casarse. Patricia no pudo responder. No podía poner en palabras lo que estaba sucediendo. Se sentó frente a su computadora y abrió la cuenta de redes sociales de Sofía. Las fotos de los preparativos de la boda inundaban su perfil. Sofía sonriente con sus damas de honor, Sofía probándose el vestido de novia, Sofía con Sebastián y su familia. Patricia observó más detenidamente las fotografías. La madre de Sebastián aparecía constantemente junto a Sofía, abrazándola, ayudándola con los detalles de la boda. Había una complicidad en esas imágenes que hizo que el estómago de Patricia se retorciera. Continuó bajando por el perfil de su hija y se detuvo en una publicación de hace 2 meses. Era una foto de Sofía con la señora Valdés, la madre de Sebastián, en lo que parecía ser un almuerzo elegante. El pie de foto decía: «Con mi segunda mamá, la mujer que me ha mostrado lo que significa el amor incondicional». Patricia sintió que algo se rompía dentro de ella. Segunda mamá. Amor incondicional. Como si ella, quien había sacrificado todo por Sofía, no hubiera sido suficiente. Las piezas comenzaban a encajar dolorosamente. Las visitas cada vez más espaciadas, las conversaciones más breves, las excusas constantes para no pasar tiempo juntas. La señora Valdés había estado llenando el vacío, o peor aún, había estado deliberadamente alejando a Sofía de su propia madre. Patricia conocía ese tipo de manipulación. Lo había visto en otras familias, pero nunca imaginó que le sucedería a ella. Se levantó y comenzó a caminar por su apartamento, su mente trabajando a toda velocidad. No podía simplemente quedarse en casa mientras su hija se casaba sin ella. Tenía que hacer algo. Tenía que llegar al fondo de esto. Pero, ¿cómo? Sofía había dejado muy claro que no quería verla. Las cerraduras habían sido cambiadas, probablemente en el apartamento que Patricia le había ayudado a pagar como regalo de compromiso. Tomó su teléfono nuevamente y marcó el número de Lucía. Su amiga respondió al segundo timbre, su voz alegre y despreocupada. Patricia no sabía ni por dónde empezar. Finalmente, con voz quebrada, comenzó a contarle lo que había sucedido. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando Lucía finalmente habló, su voz estaba cargada de indignación y preocupación. «Patricia, esto no es normal. Algo más está pasando aquí. Una hija no corta a su madre de su boda sin una razón muy seria, o sin que alguien la haya manipulado para hacerlo». Las palabras de Lucía confirmaron los peores temores de Patricia, pero había algo más en el tono de su amiga, algo que sugería que sabía más de lo que decía. Patricia presionó. «Lucía, si sabes algo, por favor dímelo. Necesito entender qué está pasando». Hubo una pausa larga antes de que Lucía respondiera. «Hace unas semanas me encontré con Sofía en el centro comercial. Estaba con la señora Valdés. Patricia, no quería decirte esto porque pensé que eran imaginaciones mías, pero la forma en que esa mujer hablaba de ti era como si estuviera envenenando a Sofía contra ti. Escuché cuando le decía que tú eras demasiado controladora, que nunca la habías dejado ser independiente, que era hora de que tuviera una verdadera figura materna en su vida». Patricia sintió que la habitación giraba a su alrededor. Todo tenía sentido ahora. La señora Valdés había estado trabajando sistemáticamente para reemplazarla, para robarle a su hija, y lo había logrado. Mañana Sofía caminaría hacia el altar del brazo de su futuro suegro, probablemente con la señora Valdés sentada en el lugar que le correspondía a la madre de la novia, y Patricia estaría ausente, borrada de uno de los momentos más importantes de la vida de su hija. Patricia no pudo dormir en toda la noche.
A las 3 de la madrugada seguía sentada en su sofá, rodeada de fotografías de Sofía desde que era bebé hasta su graduación universitaria. Cada imagen era un recordatorio de los años de dedicación, de los sacrificios que había hecho, de las noches sin dormir cuidándola cuando estaba enferma, de los 2 trabajos que había mantenido simultáneamente para pagarle la universidad privada que tanto deseaba, y ahora todo eso parecía no tener valor alguno. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, Patricia tomó una decisión. No se quedaría en casa llorando mientras su hija cometía el error más grande de su vida. Si Sofía no quería hablar con ella, tendría que encontrar otra manera de llegar hasta el fondo de todo esto. Necesitaba entender qué había hecho la señora Valdés para conseguir semejante transformación en su hija Lucía. Había mencionado algo importante la noche anterior. Había visto a Sofía y a la señora Valdés juntas varias veces en los últimos meses, siempre en encuentros que parecían planificados y secretos. Patricia se duchó y se vistió con determinación renovada. No se pondría el vestido de madrina que colgaba en su armario, eso sería demasiado doloroso. En su lugar, eligió un traje elegante pero discreto, algo que le permitiera pasar desapercibida si fuera necesario. Mientras se maquillaba frente al espejo, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. Su corazón se aceleró al abrirlo. Señora Morales, soy Daniela, la prima de Sebastián. Necesito hablar con usted urgentemente. Sé lo que está pasando y creo que debería saberlo todo antes de que sea demasiado tarde. ¿Podemos encontrarnos en el café La Esquina en 1 hora? Patricia leyó el mensaje 3 veces. No conocía a ninguna Daniela, pero el hecho de que fuera familiar de Sebastián le daba cierta credibilidad. ¿Podría ser una trampa? ¿O realmente había alguien dispuesto a ayudarla? Decidió arriesgarse. Respondió que estaría allí y guardó su teléfono. Mientras conducía hacia el café, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué podría decirle esta Daniela? ¿Acaso había otros miembros de la familia Valdés que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo? La esperanza comenzó a abrirse paso entre el dolor y la confusión que había dominado sus emociones durante toda la noche. El café La Esquina estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Patricia llegó 15 minutos antes de lo acordado y se sentó en una mesa del fondo, desde donde podía observar la entrada. No sabía cómo era Daniela, pero confiaba en que la reconocería. Exactamente a la hora pactada, una mujer joven de unos 25 años entró al café. Sus ojos buscaron rápidamente a Patricia y caminó directamente hacia ella. «Señora Morales, gracias por venir», dijo Daniela sentándose frente a ella. Su rostro mostraba preocupación genuina. «Sé que esto debe ser muy confuso para usted, pero necesitaba advertirle sobre mi tía Leonor». Patricia sintió que su estómago se encogía. Leonor Valdés. Finalmente conocía el nombre completo de la mujer que le había robado a su hija. «Por favor, dime qué está pasando», suplicó Patricia, su voz apenas un susurro. Daniela tomó aire profundamente antes de comenzar. «Mi tía Leonor tiene un patrón. Este no es el primer matrimonio de Sebastián que orquesta de esta manera. Hace 3 años, mi primo estuvo comprometido con otra chica, Carolina. Era una relación hermosa hasta que mi tía comenzó a involucrarse. Poco a poco, fue alejando a Carolina de su propia familia, haciéndola creer que eran tóxicos, que la controlaban, que no la amaban de verdad. Carolina terminó cortando lazos con sus padres completamente. Pero aquí está lo peor. 2 semanas antes de la boda, Carolina descubrió algo sobre Sebastián que mi tía le había estado ocultando. Algo grave.
Cuando Carolina confrontó a Sebastián y a mi tía, ellos la hicieron ver como si estuviera loca, como si sus propios problemas familiares la hubieran vuelto paranoica. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué descubrió Carolina?, preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. Daniela vaciló un momento antes de continuar. Sebastián tiene problemas serios con el juego. Ha acumulado deudas enormes. Mi tía siempre lo ha rescatado económicamente, pero esta vez las deudas son demasiado grandes incluso para ella. Por eso necesitaba que Sebastián se casara con alguien que tuviera recursos propios o acceso a ellos. El mundo de Patricia se tambaleó. Sofía no tenía una fortuna personal, pero Patricia sí tenía propiedades y ahorros significativos. Como hija única, Sofía era su heredera universal, y si Sofía cortaba lazos con ella, si la alejaban completamente de su vida, sería más fácil para Sebastián y su madre manipular a Sofía para que accediera a usar esos recursos para pagar las deudas. Pero eso no es todo, continuó Daniela, su rostro cada vez más sombrío. La razón por la que estoy aquí arriesgándome a que mi propia familia me repudie es porque escuché una conversación entre mi tía y Sebastián anoche. Están planeando hacer que Sofía firme documentos después de la boda. Documentos que le darían a Sebastián acceso a sus cuentas y propiedades. Y mi tía mencionó algo sobre convencer a Sofía de que usted está tratando de sabotear su matrimonio, que necesita proteger sus bienes de usted mediante un fideicomiso que, por supuesto, Sebastián administraría. Patricia sintió que la sangre hervía en sus venas. Todo esto había sido calculado, maquinado con precisión quirúrgica. La señora Valdés no solo quería reemplazarla como figura materna en la vida de Sofía, quería acceso a todo lo que Patricia había construido para su hija, y estaba usando el amor y la confianza de Sofía como arma. ¿Tienes pruebas de esto?, preguntó Patricia, su mente de arquitecta ya comenzando a construir un plan. Tengo grabaciones, respondió Daniela sacando su teléfono. Anoche, cuando escuché la conversación, comencé a grabar. No es mucho, pero es suficiente para demostrar sus intenciones. Patricia escuchó las grabaciones y sintió una mezcla de furia y alivio. Finalmente tenía evidencia concreta de lo que estaba sucediendo, pero el tiempo se estaba agotando. La boda era en menos de 6 horas. ¿Qué pasó con Carolina?, preguntó Patricia, necesitando saber el final de esa historia. Daniela bajó la mirada. Carolina canceló la boda 2 días antes, pero el daño ya estaba hecho. Su relación con su familia quedó tan destruida que hasta donde sé, nunca se reconciliaron completamente. Mi tía es muy buena en lo que hace, planta las semillas de la duda tan profundamente que incluso cuando la verdad sale a la luz, la desconfianza permanece. Patricia apretó los puños. No permitiría que eso le sucediera a Sofía. Su hija merecía conocer la verdad antes de cometer un error que arruinaría su vida. Necesito llegar a Sofía antes de la ceremonia, dijo Patricia con determinación, pero cambió las cerraduras de su apartamento y bloqueó mi número. No tengo manera de contactarla. Daniela asintió como si hubiera anticipado eso. Lo sé. Por eso vine preparada. Sofía está en este momento en el salón de belleza Elegance preparándose para la boda. Estará allí hasta las 2 de la tarde. Es su única oportunidad de hablar con ella en privado antes de que mi tía y Sebastián lleguen para llevarla a la iglesia. Patricia miró su reloj. Eran las 9 de la mañana. Tenía 5 horas para prepararse, para encontrar la manera de hacer que Sofía la escuchara, para salvar a su hija de una decisión que podría destruir su futuro. Se levantó de la mesa con renovada determinación. Daniela, no sé cómo agradecerte esto, dijo con voz emocionada. La joven sonrió tristemente. Solo quiero que mi primo sea feliz de verdad, no atrapado en otro matrimonio construido sobre mentiras y manipulación.
y quiero que Sofía sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde. Patricia regresó a su apartamento con las grabaciones de Daniela guardadas en su propio teléfono. Las escuchó una y otra vez mientras caminaba de un lado a otro de su sala, analizando cada palabra, cada entonación de la voz de Leonor Valdés. La mujer era calculadora, fría, precisa en su manipulación. En una de las grabaciones se escuchaba claramente cómo le decía a Sebastián que el corte total con Patricia era esencial para el plan. Una vez que esté casada y alejada de su madre, será más fácil convencerla de que necesita proteger sus bienes. Le diremos que Patricia está amenazando con desheredarla por casarse contigo, que necesita mover sus activos antes de que sea demasiado tarde. La estrategia era diabólica en su simplicidad: crear un enemigo donde no existía, fabricar una amenaza que justificara acciones drásticas. Patricia sintió náuseas al comprender cuán profundamente había sido vilipendiada ante los ojos de su propia hija. Se preguntó cuántas conversaciones privadas habría tenido Leonor con Sofía, cuántas mentiras habría plantado con la sutileza de quien tiene años de experiencia manipulando situaciones a su favor. Daniela le había contado que Leonor había estado casada 3 veces, y en cada ocasión había logrado quedarse con más de lo que le correspondía legalmente. Era una depredadora emocional y financiera. Patricia abrió su computadora y comenzó a investigar. Si iba a confrontar a Sofía con la verdad, necesitaba más que solo grabaciones de audio. Necesitaba evidencia documental, algo tangible que su hija no pudiera negar fácilmente. Buscó el nombre de Sebastián Valdés en registros públicos y lo que encontró confirmó todo lo que Daniela le había dicho. Había demandas de acreedores, notificaciones de deuda, incluso un juicio pendiente por un préstamo impago, todo cuidadosamente ocultado de Sofía. Mientras profundizaba en su investigación, encontró algo más perturbador. La primera esposa de Leonor Valdés había muerto en circunstancias sospechosas apenas 2 años después del matrimonio. Aunque oficialmente había sido declarado un accidente, varios artículos periodísticos de la época mencionaban inconsistencias en la investigación. El segundo esposo había terminado en bancarrota después del divorcio, alegando que Leonor había vaciado sistemáticamente sus cuentas bancarias mediante transferencias no autorizadas. Y el tercero simplemente había desaparecido de la vida pública, sin que hubiera registros de su paradero actual. Patricia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No estaba lidiando simplemente con una suegra manipuladora. Estaba enfrentándose a alguien potencialmente peligroso, alguien con un historial de destruir vidas sin remordimiento aparente. Y Sofía, su dulce e inocente Sofía, estaba a punto de entrar en la red de esta mujer. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Patricia necesitaba moverse rápido, pero también necesitaba ser inteligente. Si simplemente irrumpía en el salón de belleza acusando a Leonor y a Sebastián, Sofía probablemente la vería como la villana que su futura suegra había pintado. Necesitaba un enfoque diferente, algo que hiciera que Sofía cuestionara todo por sí misma. Tomó su teléfono y llamó a su abogado, Eduardo Santana, quien había manejado sus asuntos legales durante años. A pesar de que era sábado, Eduardo respondió al tercer timbre. Patricia le explicó rápidamente la situación y lo que había descubierto. El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. «Patricia, esto es más grave de lo que pensabas», dijo finalmente Eduardo. «Si lo que me estás diciendo es cierto, estamos hablando de un posible fraude premeditado. Necesito que me envíes toda la evidencia que has recopilado. Voy a hacer algunas llamadas». Mientras esperaba que Eduardo la volviera a contactar, Patricia decidió prepararse para el encuentro con Sofía. Se cambió de ropa nuevamente, esta vez eligiendo algo
que le recordara a su hija los buenos tiempos. Un suéter azul que Sofía le había regalado en su último cumpleaños, cuando todavía había calidez entre ellas. Pequeños detalles que tal vez pudieran romper el muro que Leonor había construido entre madre e hija. Su teléfono sonó. Era Eduardo. «Patricia, acabo de hablar con un contacto en la fiscalía. Resulta que Leonor Valdés está bajo investigación por fraude financiero. Nada concreto todavía, pero hay suficientes banderas rojas que han llamado la atención de las autoridades. Te envío por correo una copia de la orden de investigación preliminar. No es evidencia definitiva de culpabilidad, pero es suficiente para demostrar que no estás inventando conspiraciones». Patricia sintió una mezcla de alivio y urgencia renovada. Tenía munición real ahora, no solo sospechas. Pero el tiempo seguía corriendo. Eran las 12 del mediodía. 2 horas antes de que Leonor llegara a buscar a Sofía para llevarla a la iglesia. 2 horas para cambiar el curso de lo que prometía ser un desastre. Guardó todos los documentos en su bolso junto con una carpeta que había preparado con evidencia. Las grabaciones, los registros públicos de las deudas de Sebastián, la información sobre los matrimonios previos de Leonor y ahora la orden de investigación preliminar. Antes de salir, Patricia se detuvo frente al espejo del recibidor. Vio a una mujer de 52 años que había envejecido 10 en las últimas 24 horas. Pero también vio determinación en sus ojos, el amor feroz de una madre dispuesta a luchar por su hija hasta el final. Tomó las llaves de su auto y salió del apartamento. El trayecto hasta el Salón Elegance tomaría aproximadamente 20 minutos en esta hora del día. Durante todo el camino, Patricia ensayó mentalmente lo que le diría a Sofía. Tenía que ser cuidadosa, medida. No podía parecer desesperada o paranoica. Tenía que presentar los hechos de manera que Sofía pudiera ver la verdad por sí misma. El Salón Elegance estaba ubicado en una zona exclusiva de la ciudad, el tipo de lugar donde las novias de familias adineradas se preparaban para sus grandes días. Patricia estacionó su auto a media cuadra de distancia, observando la entrada del establecimiento. A través de los amplios ventanales podía ver movimiento, pero no alcanzaba a distinguir si Sofía estaba visible desde su posición. Su corazón latía con fuerza mientras salía del auto y caminaba hacia la entrada. Cada paso era un esfuerzo consciente, luchando contra el miedo al rechazo, contra la posibilidad de que Sofía simplemente se negara a escucharla. La puerta del salón se abrió justo cuando Patricia estaba a punto de alcanzarla. Una de las estilistas salió llevando bolsas de basura. Patricia aprovechó para deslizarse dentro antes de que la puerta se cerrara. El interior del salón era un oasis de elegancia y lujo. Música suave llenaba el ambiente, mezclándose con el zumbido de secadores de pelo y conversaciones en voz baja. Patricia escaneó rápidamente el lugar buscando a su hija. La encontró al fondo del salón, sentada frente a un espejo enorme mientras 2 estilistas trabajaban en su cabello y maquillaje. Sofía estaba radiante, más hermosa de lo que Patricia la había visto nunca. Su cabello estaba siendo recogido en un elaborado peinado, y el maquillaje resaltaba sus facciones delicadas. Por un momento, Patricia solo pudo quedarse allí parada, admirando a la mujer en la que se había convertido su pequeña niña. Pero entonces Sofía levantó la vista y sus miradas se encontraron en el espejo. La expresión de Sofía cambió instantáneamente de serenidad a shock y luego a algo que pareció furia helada. Se levantó de la silla tan bruscamente que una de las estilistas soltó un grito de sorpresa. «¿Qué haces aquí?». La voz de Sofía cortó el aire como un cuchillo. Las conversaciones en el salón se detuvieron abruptamente y todas las miradas se dirigieron hacia ellas. Patricia sintió el peso de la atención,
pero mantuvo su compostura. Había venido hasta aquí y no se iría sin hablar con su hija. Sofía, por favor, solo necesito 5 minutos de tu tiempo, dijo Patricia, su voz sorprendentemente calmada a pesar del torbellino de emociones que sentía. Te dije que no vinieras, respondió Sofía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas y rabia. Cambiaste las cerraduras de mi apartamento, bloqueaste mi número, me dejaste fuera de tu boda sin siquiera darme una explicación. Al menos debes decirme por qué. Una de las damas de honor de Sofía, a quien Patricia reconoció vagamente de las fotos de redes sociales, se acercó protectoramente a la novia Sofía. ¿Quieres que llame a seguridad?, preguntó la mujer mirando a Patricia con desconfianza. Sofía vaciló, su mano temblando mientras se llevaba los dedos a la sien. No, déjanos hablar, dijo finalmente, pero que sea rápido, tengo que terminar de arreglarme. Patricia sintió un pequeño alivio, al menos Sofía no la había echado inmediatamente. La estilista señaló discretamente una pequeña sala privada al fondo del salón, un espacio donde las novias podían descansar o tener conversaciones privadas. Madre e hija caminaron hacia allí en silencio, el sonido de los tacones de Patricia resonando sobre el piso de mármol. Una vez dentro de la habitación con la puerta cerrada, Sofía se cruzó de brazos y se mantuvo de pie, negándose a sentarse. Su lenguaje corporal era completamente defensivo. «Habla», dijo secamente. 5 minutos. Patricia respiró profundamente, sabiendo que cada palabra contaba. Sofía, sé que alguien te ha estado diciendo cosas sobre mí, cosas que te han hecho creer que soy una mala madre, que he sido controladora o que de alguna manera he tratado de arruinar tu felicidad. Sofía soltó una risa amarga. Nadie tuvo que decirme nada, mamá. Yo misma me di cuenta. Años de tu control disfrazado de amor, de tus expectativas imposibles, de nunca sentirme suficiente para ti. Las palabras golpearon a Patricia como puñetazos físicos. Sofía, amor, nunca quisiste hacerte sentir que no eras suficiente. Todo lo que hice fue porque te amo, porque quería darte las mejores oportunidades. Exactamente, interrumpió Sofía, su voz quebrándose. Todo lo que hiciste fue por lo que tú querías. La universidad que tú elegiste, la carrera que tú aprobaste, incluso los novios que tuve que pasar por tu inspección. Nunca me dejaste tomar mis propias decisiones. Patricia sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. Sofía, si cometí errores, lo siento. Pero te juro que nunca fue para controlarte, sino para protegerte. Protegerme. Sofía se acercó un paso, su rostro enrojecido por la emoción contenida. O controlarme como haces con todo en tu vida. ¿Sabes por qué Leonor me cae tan bien, mamá? Porque ella me escucha sin juzgar, me apoya en mis decisiones sin condiciones, me trata como a una adulta capaz de pensar por sí misma. Patricia sintió que era el momento de jugar sus cartas. Sofía, necesito que veas algo, dijo sacando su teléfono. Esto es importante y podría cambiar todo. No quiero ver nada, protestó Sofía, pero Patricia ya había comenzado a reproducir la grabación. La voz de Leonor Valdés llenó la pequeña habitación. Una vez que esté casada y alejada de su madre, será más fácil convencerla de que necesita proteger sus bienes. Le diremos que Patricia está amenazando con desheredarla por casarse contigo, que necesita mover sus activos antes de que sea demasiado tarde. Sofía palideció visiblemente. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó, su voz ahora temblorosa. De alguien que se preocupa por ti lo suficiente como para arriesgar su propia relación familiar, respondió Patricia Sofía. Leonor Valdés no es quien dice ser. Ella tiene un patrón de manipular a las personas para obtener acceso a su dinero. Ya lo hizo antes con la anterior novia de Sebastián y ahora te está usando a ti. Estás mintiendo,
acusó Sofía, pero su voz había perdido convicción. Estás desesperada y estás inventando historias para separarme de Sebastián. Patricia sacó la carpeta de su bolso. Aquí están los registros de las deudas de Sebastián, dijo mostrando los documentos. Más de 2 millones de pesos en préstamos de casinos y acreedores privados. Aquí está la información sobre los matrimonios anteriores de Leonor, incluyendo el hecho de que está bajo investigación fiscal. Y aquí, mostró su teléfono nuevamente, está la confirmación de tu prima Daniela, quien fue lo suficientemente valiente como para advertirme sobre lo que realmente está pasando. Sofía tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos. Su rostro pasó por múltiples expresiones: incredulidad, shock, confusión, dolor. Patricia observaba a su hija procesar la información, viendo cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. «Esto no puede ser real», murmuró Sofía a Sebastián. «Me dijo que tenía sus finanzas en orden, que su madre era una empresaria exitosa». Patricia se acercó suavemente. «Sofía, mírame. Conoces mi voz cuando miento. Me conoces desde que naciste. Mírame a los ojos y dime si crees que te estoy mintiendo ahora». Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en meses, Patricia vio a su hija realmente mirarla, no a través del filtro de las mentiras que le habían contado, sino con los ojos de alguien buscando la verdad. «Pero si esto es verdad», susurró Sofía, «si Leonor realmente está manipulándome, entonces significa que Sebastián también está involucrado. Significa que todo ha sido una mentira». «No necesariamente todo», respondió Patricia cuidadosamente. «Es posible que Sebastián esté tan manipulado por su madre como tú, o es posible que sea cómplice, pero mereces saber la verdad antes de comprometer tu vida con él». Sofía se dejó caer en una silla, los documentos desparramándose en su regazo. «¿Cómo pude ser tan estúpida?», sollozó. «¿Cómo dejé que esto llegara tan lejos?». Patricia se arrodilló frente a su hija y tomó sus manos. «No eres estúpida, mi amor. Leonor es una experta en manipulación. Ha perfeccionado su técnica durante años. Lo que importa ahora es qué vas a hacer con esta información». Sofía limpió sus lágrimas, arruinando el maquillaje que las estilistas habían trabajado durante horas. «Tengo 200 invitados esperándome en la iglesia en menos de 2 horas», dijo con voz quebrada. «Tengo un vestido de 20,000 pesos colgando en mi apartamento. He planeado esta boda durante 1 año. No sé si puedo simplemente cancelarlo todo». Patricia apretó las manos de su hija. «Mi amor, un vestido caro y una fiesta elegante no hacen un matrimonio. Lo que hace un matrimonio es confianza, honestidad, amor verdadero. Si tienes dudas ahora, imagina cómo te sentirás dentro de 5 años cuando descubras que todo fue construido sobre mentiras». El teléfono de Sofía comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesita auxiliar. La pantalla mostraba el nombre de Leonor Valdés. Ambas mujeres miraron el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. «No contestes todavía», dijo Patricia. «Primero necesitas decidir qué quieres hacer». Sofía miró el teléfono, luego los documentos y finalmente a su madre. Por primera vez en meses, Patricia vio vulnerabilidad real en los ojos de su hija, no la falsa confianza que había mostrado en las últimas visitas. «Mamá, necesito hablar con Sebastián», dijo Sofía finalmente. «Necesito escuchar su versión antes de tomar cualquier decisión». Patricia asintió, comprendiendo que presionar más podría ser contraproducente. «Está bien, pero prométeme que mantendrás los ojos abiertos, que prestarás atención no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice». Sofía tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Sebastián. Patricia observaba a su hija desde su posición junto a la ventana, dando espacio, pero manteniéndose presente. El teléfono sonó 3 veces antes de que Sebastián contestara.
Su voz sonaba alegre, despreocupada, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Amor, ya casi es hora», estaba diciendo. «Estoy en camino a recogerte con mamá». Sofía cerró los ojos por un momento, reuniendo valor. «Sebastián, necesito que vengas al salón ahora. Solo tú. No traigas a tu madre». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Estás bien?». La preocupación en su voz parecía genuina, y Patricia se preguntó si realmente sabía lo que su madre había estado haciendo, o si también era una víctima de Leonor. «Necesito hablar contigo ahora», insistió Sofía. «Es importante». «Dame 20 minutos», respondió Sebastián. «Voy para allá». Sofía colgó y miró a Patricia. «Mamá, necesito pedirte que esperes afuera mientras hablo con él». Patricia sintió una punzada de temor, pero asintió. «Entiendo. Estaré en la cafetería de enfrente si me necesitas. Solo llámame». Sofía abrazó a su madre por primera vez en meses, un abrazo breve pero cargado de emoción. «Gracias por venir», susurró. «Gracias por no darte por vencida conmigo». Patricia salió del salón con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Se instaló en la cafetería con vista al Salón Elegance, pidiendo un café que no tenía intención de beber. 18 minutos después, vio llegar el elegante auto deportivo de Sebastián. El joven salió del vehículo con la prisa de alguien preocupado, pero Patricia notó algo en su lenguaje corporal que le inquietó. Antes de entrar al salón, Sebastián sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. Patricia no necesitaba adivinar a quién llamaba. Leonor estaría en camino pronto, si es que no venía ya. Dentro del salón, Sofía había pedido que las dejaran solas en la sala privada. Las estilistas habían accedido, aunque miraban preocupadas el maquillaje arruinado de la novia. Cuando Sebastián entró, su rostro mostraba genuina preocupación. «Mi amor, ¿qué pasa?», preguntó acercándose para abrazarla, pero Sofía se apartó sutilmente. Su reacción hizo que Sebastián se detuviera en seco. «Sofía, me estás asustando. ¿Qué está pasando?». Sofía respiró profundamente y sacó los documentos que Patricia le había dejado. «Necesito que me expliques esto», dijo mostrándole los registros de sus deudas. El rostro de Sebastián pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, pánico y finalmente resignación. Se dejó caer en una silla, su postura derrotada. «¿Quién te dio eso?», preguntó en voz baja. «Eso importa menos que por qué me mentiste», respondió Sofía, su voz temblando pero firme. 2 millones de pesos, Sebastián. 2 millones en deudas de juego que nunca mencionaste». Sebastián se pasó las manos por el cabello, un gesto que Sofía había visto cientos de veces cuando estaba estresado. «Es complicado», comenzó a decir. «Complicado». La voz de Sofía se elevó. «Estamos a 2 horas de casarnos y me dices que es complicado. Debiste decírmelo desde el principio». «Intenté hacerlo», protestó Sebastián. «Pero mamá dijo que sería mejor esperar hasta después de la boda, que no querías cargar con mis problemas durante la planificación». Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. Las palabras de su madre Patricia resonaban en su cabeza con nueva claridad. «Tu mamá», repitió Sofía lentamente. «Tu mamá ha estado tomando decisiones sobre nuestra relación sin consultarme. ¿Qué más ha decidido ella por nosotros, Sebastián?». El joven levantó la vista, y por primera vez Sofía vio culpa real en sus ojos. «Hay algo más que necesito decirte», dijo. «Lo del fideicomiso». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué fideicomiso?». Sebastián tragó saliva con dificultad. «Mamá tiene estos papeles. Dijo que era una forma de proteger tus bienes en caso de que tu madre intentara vengarse por no estar en la boda, que era procedimiento estándar. Pero ahora, escuchándome decirlo en voz alta, suena exactamente como lo que es, una trampa». Sofía sintió que las piernas le fallaban
y tuvo que sentarse Ibas a hacerme firmar documentos que te dieran acceso a mi dinero, a la herencia de mi madre, sin decirme para qué era realmente. Sebastián se arrodilló frente a ella, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto, Sofía. He sido un cobarde. Dejé que mamá controlara todo, porque era más fácil que enfrentarla, que enfrentar mis propios errores. «¿Amas a tu madre más que a mí?», dijo Sofía, y no era una pregunta sino una constatación. Sebastián negó con la cabeza vehementemente. «Te amo, Sofía, pero tengo miedo de ella, de lo que puede hacer si la contradigo. La viste con Carolina, con los otros. Ella siempre gana». Las palabras de Sebastián confirmaron todo lo que Daniela había contado. Este era un patrón, una historia que se repetía, y Sofía había estado a punto de convertirse en la siguiente víctima. En ese momento, la puerta de la sala privada se abrió bruscamente. Leonor Valdés estaba allí, su rostro una máscara de falsa preocupación que no alcanzaba a disimular la furia en sus ojos. «Sebastián me llamó diciendo que había una emergencia», dijo entrando sin invitación Sofía. «Querida, ¿qué está pasando?». Sofía se puso de pie y por primera vez en meses miró a Leonor sin la veneración ciega que había sentido antes. «Usted sabía todo», dijo Sofía, su voz cargada de traición. «Sabía de las deudas, de los planes para el fideicomiso, del plan para alejarme de mi madre. Y lo orquestó todo». Leonor soltó una risa suave, el tipo de risa que usaría una madre indulgente con un niño que dice tonterías. «Sofía, cariño, no sé qué te ha dicho Patricia, pero claramente te ha llenado la cabeza de ideas paranoides. Ella está desesperada por mantenerte bajo su control». «No mencione a mi madre», cortó Sofía. «Ella al menos tuvo el valor de decirme la verdad, aunque doliera. Usted me mintió, me manipuló, me hizo creer que era una figura materna cuando solo quería usar mi dinero para limpiar el desastre de su hijo». La máscara de Leonor comenzó a resquebrajarse. «¿Tienes idea de cuánto he invertido en esta boda, en esta familia, Siseo? No vas a arruinarlo todo por un ataque de nervios de última hora». «No es un ataque de nervios», respondió Sofía con una calma que la sorprendió a ella misma. «Es claridad. Por primera vez en meses, veo las cosas con claridad». Leonor se volvió hacia su hijo. «Sebastián, dile que está cometiendo un error. Dile que todo lo que hemos hecho ha sido por su bien». Pero Sebastián permaneció en silencio, su cabeza baja, incapaz de mirar a ninguna de las dos mujeres. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Sofía caminó hacia la puerta, pasando junto a Leonor sin mirarla. «¿A dónde crees que vas?», demandó Leonor, su voz perdiendo toda pretensión de dulzura. «La boda es en menos de 2 horas». Sofía se detuvo en el umbral y se volvió. «No habrá boda», dijo con voz firme. «Al menos no hoy, no así. Y definitivamente no con alguien que permite que su madre controle su vida y destruya a las personas que dice amar». El rostro de Leonor se transformó completamente, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. «Vas a arrepentirte de esto», amenazó. «He invertido demasiado tiempo y dinero en ti como para que arruines todo ahora». Las palabras de Leonor quedaron flotando en el aire como una amenaza tangible. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. «Está revelando exactamente quién es, señora Valdés», respondió Sofía, «y me alegro de haberlo descubierto antes de firmar cualquier papel que me atara legalmente a su familia». Leonor dio un paso amenazante hacia Sofía, pero una voz desde la puerta principal del salón la detuvo. «Yo no haría eso si fuera usted». Patricia había regresado al salón y detrás de ella estaban 2 oficiales de policía, y el abogado Eduardo Santana Leonor palideció visiblemente al ver a las autoridades. «¿Qué significa esto?», demandó, intentando recuperar su compostura.
El abogado Eduardo se adelantó con un sobre en la mano. Señora Valdés, tengo aquí una orden judicial preliminar relacionada con la investigación de fraude financiero en su contra. Los oficiales necesitan hacerle algunas preguntas. Esto es ridículo, protestó Leonor, pero su voz había perdido toda su anterior confianza. Están conspirando todos contra mí por los celos de una mujer despechada. Uno de los oficiales dio un paso adelante. Señora, necesitamos que nos acompañe a la estación para una declaración formal. Puede venir voluntariamente o podemos hacer esto de otra manera. Sebastián finalmente levantó la cabeza, mirando a su madre con una expresión que mezclaba horror y resignación. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó con voz quebrada. Leonor se volvió hacia su hijo, su rostro contorsionado por la furia y la desesperación. «Todo lo que hice fue por ti», gritó, «para sacarte de tus deudas, para darte un futuro, y así me lo agradeces, dejando que esta gente me humille». Patricia se acercó a Sofía, rodeándola protectoramente con su brazo. El contraste no podría haber sido más claro. Una madre protegiendo a su hija sin esperar nada a cambio, y otra usando a su hijo como herramienta para sus propios fines. Los oficiales escoltaron a Leonor fuera del salón mientras ella continuaba protestando y amenazando. Sebastián la siguió como un autómata, sin mirar atrás hacia Sofía. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio pesado en el salón. Las estilistas y damas de honor que habían presenciado todo desde una distancia prudente no sabían qué hacer o decir. Sofía se dejó caer en una silla, el peso de todo lo sucedido finalmente cayendo sobre ella. «Mamá», susurró, «¿qué acabo de hacer? Acabas de salvarte de cometer el peor error de tu vida», respondió Patricia arrodillándose frente a su hija y tomando sus manos. «Sé que duele ahora, pero con el tiempo verás que hiciste lo correcto». Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por el rostro de Sofía, arrastrando consigo los restos del maquillaje nupcial. «Tenía todo planeado», sollozó. «Mi vestido, la iglesia, los invitados. Iba a ser el día más feliz de mi vida». Patricia apretó las manos de su hija con ternura. «El día más feliz de tu vida será cuando te cases con alguien que te ame de verdad, alguien que te valore por quien eres y no por lo que puedes darle, y ese día llegará, mi amor. Solo que no es hoy». Eduardo Santana se acercó discretamente. «Señoritas, siento interrumpir, pero necesitamos tomar algunas decisiones prácticas. Los invitados comenzarán a llegar a la iglesia en aproximadamente 1 hora. Alguien necesita informarles que la boda se ha cancelado». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo lo haré», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Fue mi decisión cancelar. Debo ser yo quien lo anuncie». Patricia asintió con orgullo. «Yo estaré contigo. Si me lo permite». Sofía miró a su madre, y por primera vez en meses, Patricia vio en sus ojos el amor y la confianza que pensó había perdido para siempre. «Necesito que estés conmigo, mamá. No sé cómo voy a atravesar esto sola». «Nunca estarás sola mientras yo esté viva», prometió Patricia abrazando a su hija. Las dos mujeres permanecieron así por largos minutos, madre e hija reunidas finalmente después de meses de manipulación y distancia forzada. Una de las damas de honor, Mariana, se acercó tímidamente. «Sofía, todos estamos aquí para ti», dijo suavemente. «Si necesitas que ayudemos con algo, solo pídelo». Sofía le sonrió débilmente a través de las lágrimas. «Gracias, Mari. Creo que voy a necesitar mucha ayuda para enfrentar lo que viene». Eduardo comenzó a hacer llamadas, primero al párroco de la iglesia para informarle de la cancelación, luego al encargado del salón de recepciones. Sofía escuchaba a medias las conversaciones profesionales y eficientes del abogado, mientras él manejaba los aspectos prácticos del desastre. Patricia observaba a su hija y veía el proceso interno que estaba atravesando.
el shock inicial dando paso gradualmente a la comprensión y luego a algo parecido al alivio. ¿Sabías?, preguntó Sofía de repente. ¿Sabías desde el principio que algo andaba mal con Sebastián y su madre? Patricia eligió sus palabras cuidadosamente. Tuve mis dudas, admitió. Pero no tenía pruebas concretas hasta ayer. Y honestamente, incluso si hubiera intentado advertirte antes, habrías creído, o Leonor habría usado mis preocupaciones como evidencia de que yo era la controladora que ella te pintaba. Sofía asintió lentamente, comprendiendo la trampa perfecta en la que Leonor la había colocado. Me aisló de ti sistemáticamente, dijo Sofía como si estuviera viendo todo por primera vez. Cada vez que mencionabas algo que no te parecía bien, ella lo interpretaba como control. Cada vez que querías pasar tiempo conmigo, era porque no podías dejarme ir. Me hizo ver tu amor como debilidad y su manipulación como fortaleza. Eso es exactamente lo que hacen los manipuladores expertos, intervino Eduardo, quien había terminado sus llamadas. Invierten la realidad, hacen que lo malo parezca bueno y viceversa, y claramente la señora Valdés ha perfeccionado esa técnica durante años. Sofía se levantó y caminó hacia el espejo grande del salón. Se observó a sí misma. El elaborado peinado nupcial a medio terminar, el maquillaje corrido, la bata de seda que había comprado especialmente para prepararse en su día de boda. «Parezco un desastre», murmuró. «Pareces alguien que acaba de escapar de una trampa», corrigió Patricia acercándose a su hija. «Y eso, mi amor, es hermoso a su manera». El teléfono de Sofía comenzó a vibrar insistentemente. Era un mensaje tras otro de invitados preguntando sobre detalles de última hora de la ceremonia. Sofía miró la pantalla con aprensión. «Tengo que decirles algo», dijo. «No puedo simplemente dejar que lleguen a la iglesia sin explicación». «Tienes razón», concordó Eduardo. «Sugiero que escribas un mensaje explicando brevemente que la boda se ha cancelado por razones personales y que agradeces su comprensión. No tienes que dar detalles ahora». Con manos temblorosas, Sofía comenzó a escribir el mensaje. Patricia la observaba, admirando la fortaleza que su hija estaba demostrando en medio de semejante crisis. Cada palabra que Sofía escribía era otro paso alejándose del desastre que Leonor había orquestado. Mientras tanto, en el estacionamiento del salón, dentro de la patrulla policial, Leonor Valdés observaba el edificio con ojos llenos de odio. A su lado, el oficial terminaba de documentar sus datos personales. «Esto no ha terminado», murmuraba Leonor para sí misma. «No dejaré que esa mujer y su hija arruinen todo por lo que he trabajado». El oficial la miró con expresión seria. «Señora Valdés, le sugiero que se concentre en cooperar con la investigación. Las amenazas solo empeorarán su situación». Leonor guardó silencio, pero su mente ya estaba trabajando en formas de revertir lo sucedido, de recuperar el control que había perdido. Sin embargo, había subestimado gravemente la determinación de una madre protegiendo a su hija. De vuelta en el salón, Sofía presionó enviar en el mensaje grupal a todos los invitados. La reacción fue inmediata. Docenas de respuestas expresando shock, preocupación y, en algunos casos, curiosidad morbosa. Sofía apagó su teléfono y miró a su madre. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó. Patricia sonrió suavemente. «Ahora, vamos a casa. Mi casa. Vas a darte una ducha larga, te vas a poner ropa cómoda y vamos a comer helado mientras decides qué quieres hacer con el resto de tu vida». Por primera vez en horas, Sofía sonrió genuinamente. «Eso suena perfecto, mamá». El apartamento de Patricia nunca había parecido tan acogedor como cuando Sofía entró después de meses de ausencia. Los muebles familiares, las fotografías en las paredes, incluso el aroma característico de vainilla que su madre siempre mantenía en el lugar,
Todo le recordaba a un hogar que había sido engañada para creer que necesitaba abandonar Sofía. Se detuvo en la sala, observando las fotos de su niñez que Patricia nunca había quitado. Había una en particular que capturó su atención. Sofía a los 7 años, sonriendo sin dientes frontales, abrazada a Patricia en un parque. Ambas lucían tan felices, tan completas la una con la otra. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Sofía. Patricia se acercó silenciosamente y la abrazó por detrás, ambas mirando la fotografía. «Éramos tan felices», susurró Sofía. «Y podemos serlo nuevamente», respondió Patricia. «Solo que esta vez con más sabiduría y apreciando lo que tenemos». Sofía se volvió hacia su madre, dejando que años de dolor manipulado se derramaran en ese abrazo. «Lo siento tanto, mamá. Fui tan cruel contigo, tan ciega». Patricia la mecía suavemente mientras sollozaba. «Shh, mi amor, no fue tu culpa. Leonor es una experta en lo que hace. Lo importante es que ahora estás aquí, que estás a salvo». Después de varios minutos, Patricia guió a Sofía hacia el baño. «Ve, dúchate, cámbiate. Dejé ropa limpia en tu antigua habitación. La mantuve exactamente como la dejaste, por si alguna vez querías volver». Sofía sintió una nueva ola de emoción al comprender que su madre nunca había perdido la esperanza de que regresara. Mientras el agua caliente corría sobre su cuerpo, lavando el maquillaje arruinado y el peso emocional del día, Sofía comenzó a procesar realmente todo lo que había sucedido. Había estado a horas de casarse con un hombre que la veía como una solución financiera, de atarse legalmente a una familia que la habría explotado sin remordimiento. Cuando salió del baño envuelta en la bata favorita de su adolescencia, encontró a Patricia en la cocina preparando chocolate caliente, tal como solía hacer cuando Sofía tenía problemas en la escuela. «Algunos rituales nunca cambian», dijo Patricia con una sonrisa suave. «Y no deberían», respondió Sofía sentándose en el taburete donde solía hacer su tarea mientras su madre cocinaba. Se sentaron en el sofá con sus tazas, un silencio cómodo entre ellas que Sofía no había experimentado en meses. Finalmente fue Sofía quien rompió el silencio. «Necesito entender cómo dejé que esto sucediera. ¿Cómo me alejé tanto de ti?» Patricia consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Leonor identificó tus inseguridades, mi amor. Todos tenemos vulnerabilidades, y los manipuladores expertos saben cómo encontrarlas y explotarlas. Probablemente notó momentos en los que sentiste que era demasiado protectora, demasiado involucrada, y usó eso para sembrar dudas». Sofía asintió lentamente. Ella siempre sabía exactamente qué decir. Cuando me sentía frustrada por algo, ella validaba mis sentimientos, pero luego sutilmente los dirigía hacia ti, me hacía sentir comprendida, mientras te pintaba como el problema. «Es exactamente así como funciona la manipulación emocional», explicó Patricia. «Te hacen sentir que finalmente alguien te entiende, que alguien está de tu lado, mientras secretamente te están aislando de quienes realmente te aman». El teléfono de Sofía, que había permanecido apagado, finalmente cobró vida cuando ella lo encendió para verificar mensajes importantes. La pantalla se llenó inmediatamente de notificaciones, llamadas perdidas de Sebastián, mensajes de sus damas de honor, correos de invitados confundidos y algo que hizo que su sangre se helara. Había 15 mensajes de voz de Leonor Valdés. Patricia vio el rostro de Sofía palidecer. «¿Qué pasa?», preguntó con preocupación. «Leonor me dejó mensajes», respondió Sofía con voz temblorosa. «Muchos». «No los escuches», aconsejó Patricia firmemente. «No hoy. Necesitas tiempo para procesar todo sin su veneno en tu cabeza». Pero Sofía, con una mezcla de morbosa curiosidad y necesidad de entender completamente con quién había estado tratando,
Presionó el botón para reproducir el primer mensaje. La voz de Leonor llenó la habitación, inicialmente dulce y maternal. Sofía, querida, sé que estás confundida ahora. Esa mujer te ha llenado la cabeza de mentiras sobre mí y sobre Sebastián. Pero todo lo que hice fue por tu bien, por tu futuro. Patricia observaba el rostro de su hija mientras escuchaba, viendo cómo Sofía reconocía ahora los patrones de manipulación que antes había aceptado como amor genuino. El segundo mensaje era más urgente. Sofía, no hagas algo de lo que te arrepientas. Cancelar la boda sería un error terrible. Piensa en todo lo que hemos planeado juntas, en la familia que íbamos a ser. No dejes que los celos de tu madre destruyan tu felicidad. Los mensajes progresaban, cada uno más desesperado y revelador que el anterior. Para el mensaje número 10, Leonor había abandonado toda pretensión de dulzura. Su voz era dura, amenazante. Escúchame bien, niña estúpida. He invertido demasiado en ti como para que lo arruines todo ahora. Si piensas que puedes humillarme de esta manera y salirte con la tuya, estás muy equivocada, Sofía. Detuvo la reproducción, su rostro mostrando una mezcla de horror y comprensión. Dios mío, ¿cómo no vi esto antes? Esta mujer no es solo manipuladora, es peligrosa. Patricia tomó el teléfono de las manos de Sofía. Por eso es tan importante que Eduardo y la policía tengan toda esta evidencia. Estos mensajes muestran su verdadera naturaleza. Esa noche, mientras Sofía dormía agotada en su antigua habitación, Patricia permaneció despierta en la sala. Eduardo había llamado con actualizaciones sobre la investigación de Leonor. Al parecer, una vez que comenzaron a investigar, descubrieron un patrón de fraude que se extendía por varios años y múltiples víctimas. Leonor no solo había manipulado a las novias de su hijo, sino que había estado involucrada en esquemas de estafa de inversiones, apropiación indebida de fondos de ancianos vulnerables y posiblemente algo mucho más oscuro relacionado con la muerte de su primer esposo. Patricia se estremeció al pensar en lo cerca que había estado Sofía de quedar atrapada permanentemente en las garras de esa mujer. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara el estado emocional de la situación. Sofía se despertó desorientada por un momento, esperando ver las paredes de su apartamento antes de recordar todo lo sucedido. Se levantó y encontró a Patricia en la cocina, preparando el desayuno como solía hacer en los viejos tiempos. «Buenos días, mi amor», saludó Patricia. «¿Cómo dormiste?» «Como no lo hacía en meses», admitió Sofía sentándose a la mesa. «Es extraño, debería sentirme devastada, pero en cambio me siento aliviada. Es porque tu subconsciente sabía que algo estaba mal», explicó Patricia, sirviendo café. «Tu cuerpo estaba bajo estrés constante, tratando de adaptarse a una situación que fundamentalmente iba en contra de tus verdaderos intereses». El timbre del apartamento sonó, sobresaltándolas a ambas. Patricia miró por la mirilla y vio a Daniela, la prima de Sebastián que había iniciado toda la revelación. Abrió la puerta con cautela. Daniela entró rápidamente, su rostro mostrando urgencia. «Necesitan saber algo», dijo sin preámbulos. «Mi tía logró salir bajo fianza esta mañana y, según mi primo, está furiosa. Está hablando de demandar a Sofía por daños y perjuicios, por difamación, por todo lo que se le ocurra». Patricia sintió que el estómago se le encogía. «¿Puede hacer eso legalmente?» «Eduardo ya me advirtió que intentaría esto», intervino Daniela. «Pero hay más. Escuché a mi tía hablando por teléfono con alguien planeando algo. No pude escuchar todos los detalles, pero mencionó hacer que Sofía pagara por humillarla». Sofía, que había escuchado todo desde la cocina, salió con expresión preocupada. «Creen que está planeando hacerme daño». Daniela dudó antes de responder.
Mi tía es capaz de muchas cosas cuando se siente traicionada. Y ahora, con la investigación policial, con la boda cancelada, con su reputación destruida, está desesperada. Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Patricia inmediatamente llamó a Eduardo, quien llegó al apartamento en menos de 30 minutos, acompañado de un oficial de policía. La situación era más grave de lo que habían anticipado. El abogado extendió varios documentos sobre la mesa del comedor mientras explicaba las opciones legales disponibles. Leonor Valdés ha presentado una demanda civil contra Sofía por difamación y daños emocionales, explicó Eduardo. Está alegando que las acusaciones infundadas arruinaron la reputación de su familia y causaron pérdidas financieras por la cancelación de la boda. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Pero yo no difamé a nadie, solo descubrí la verdad y decidí no casarme. El oficial intervino. Legalmente, usted tiene todo el derecho de cancelar una boda por cualquier razón. Sin embargo, la señora Valdés está usando el sistema legal como arma de intimidación. Es una táctica común entre personas como ella. Eduardo asintió. Por eso necesitamos actuar estratégicamente. Tenemos las grabaciones que Daniela proporcionó, los registros financieros, y ahora también los mensajes de voz amenazantes de Leonor. Todo esto trabaja a nuestro favor. Pero hay algo más que necesitan saber. El abogado hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La investigación sobre Leonor ha revelado conexiones con una red de fraude más amplia. No operaba sola. Tenía cómplices que la ayudaban a identificar y manipular a sus víctimas. Patricia se inclinó hacia adelante, su instinto protector en máxima alerta. Está diciendo que Sofía todavía está en peligro, no solo de Leonor, sino de otras personas involucradas en sus esquemas. El oficial asintió gravemente. Por eso estoy aquí. Vamos a recomendar protección temporal hasta que podamos asegurar a todos los involucrados. Daniela, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Hay algo más que deben saber. Mi primo Sebastián vino a verme anoche. Está destrozado por todo esto y dice que quiere testificar contra su madre. Tiene documentos, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones que podrían ser cruciales para el caso. El corazón de Sofía dio un vuelco ante la mención de Sebastián. Una parte de ella, la parte que había amado al hombre que pensó que era, sintió una punzada de compasión. ¿Puede confiar en él?, preguntó Sofía con voz insegura. ¿O es otra manipulación de Leonor? Daniela negó con la cabeza. Creo que Sebastián finalmente está viendo a su madre por lo que realmente es. Está asustado, arrepentido, y según me dijo, está en terapia tratando de entender cómo dejó que las cosas llegaran tan lejos. Patricia miró a su hija, viendo la confusión y el conflicto en su rostro. Sofía, necesitas entender algo importante. Sebastián puede ser sincero en su arrepentimiento y aún así no ser la persona adecuada para ti. Una cosa no elimina la otra. Eduardo carraspeó para llamar la atención. Si Sebastián está dispuesto a cooperar, su testimonio sería invaluable. Pero sugiero que cualquier contacto entre ustedes sea supervisado y documentado legalmente, al menos hasta que se resuelva la situación con Leonor. Sofía asintió lentamente. Quiero escuchar lo que tiene que decir, pero no estoy lista para perdonarlo. No sé si alguna vez lo estaré. Eso es completamente válido, afirmó Eduardo. De hecho, es saludable que establezcas límites claros. En ese momento el teléfono de Daniela vibró con urgencia. Su rostro palideció al leer el mensaje. Es de Sebastián. Dice que Leonor acaba de vaciar sus cuentas bancarias y ha desaparecido. Teme que haya huido del país. El oficial inmediatamente tomó su radio y comenzó a reportar la información. Patricia instintivamente se acercó a Sofía,
Rodeándola protectoramente, Eduardo ya estaba marcando números en su teléfono, coordinando con las autoridades. La habitación se llenó de actividad frenética mientras cada persona tomaba acción. Horas después, cuando el apartamento finalmente se calmó y solo quedaban Patricia y Sofía, la magnitud de la situación cayó sobre ellas como una ola. Sofía se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas contra su pecho. «Mamá, tengo miedo. Si Leonor ha huido, significa que sabe que las pruebas en su contra son sólidas y si está desesperada». Patricia se sentó junto a su hija, tomando su mano firmemente. Por eso el oficial dejó vigilancia afuera del edificio. Por eso Eduardo está coordinando con las autoridades fronterizas. Y por eso no voy a dejarte sola ni un segundo hasta que esta mujer esté detrás de las rejas. Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su madre, sintiendo finalmente la seguridad que había echado de menos durante meses. ¿Cómo pude confiar en ella más que en ti? No te tortures con eso, respondió Patricia suavemente. Leonor ha estado perfeccionando sus tácticas durante décadas. Eres joven, confiada, con buen corazón. Esas son cualidades hermosas, no debilidades. Ella las convirtió en armas contra ti, pero eso dice más sobre ella que sobre ti. El teléfono de Patricia sonó. Era Eduardo con noticias. Encontraron a Leonor intentando cruzar la frontera con documentos falsos y una maleta llena de efectivo. Está bajo custodia nuevamente, y esta vez sin posibilidad de fianza. Sofía escuchó las noticias con alivio mezclado con tristeza. Era el fin de una pesadilla, pero también el final definitivo de lo que había creído que sería su futuro. ¿Y Sebastián?, preguntó Sofía casi en un susurro. Eduardo dice que está cooperando completamente con las autoridades, respondió Patricia. Aparentemente, Leonor también lo había estado estafando a él, usando sus deudas como palanca para controlarlo. Durante los días siguientes, la historia se desarrolló en los medios de comunicación locales. El arresto de Leonor Valdés por múltiples cargos de fraude, manipulación financiera y amenazas se convirtió en noticia destacada. Los periodistas descubrieron un patrón de víctimas que se extendía por más de 20 años. Ancianos a quienes había despojado de sus ahorros, parejas jóvenes que había manipulado, negocios que había destruido. Sofía recibió llamadas de otras víctimas, mujeres que habían pasado por experiencias similares con Leonor. Una de ellas era Carolina, la ex prometida de Sebastián. Las dos mujeres se encontraron en una cafetería, compartiendo sus historias y encontrando sanación en la comprensión mutua. Carolina, una mujer de 30 años con ojos cansados pero determinados, tomó la mano de Sofía a través de la mesa. «Sé lo que estás sintiendo ahora», dijo. «La vergüenza, la confusión, preguntándote cómo pudiste ser tan ciega. Pero necesitas saber algo. No fue tu culpa. Leonor es una depredadora profesional». Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos. «Perdiste a tu familia por ella». Daniela me contó. Carolina asintió tristemente. «Sí, pero estoy trabajando en reconstruir esas relaciones. Es un proceso lento, pero mi familia está empezando a entender que fui víctima de manipulación, no una hija malagradecida. Hay esperanza, Sofía. Solo toma tiempo». Las dos mujeres hablaron durante horas, compartiendo detalles de cómo Leonor había usado las mismas tácticas con ambas, las mismas frases manipuladoras, las mismas estrategias de aislamiento. Cuando Sofía regresó al apartamento de Patricia esa noche, se sentía emocionalmente exhausta pero también aliviada. Hablar con Carolina le había mostrado que no estaba sola, que podía recuperarse de esto. Patricia la esperaba con la cena lista. Otro ritual reconfortante de su antigua vida juntas. «¿Cómo te fue con Carolina?», preguntó Patricia mientras servía la comida. «Fue difícil pero necesario.
respondió Sofía. Me hizo darme cuenta de que tengo un largo camino por delante, pero que es posible sanarlo. Patricia sonrió con orgullo, mi niña valiente. Has mostrado más fortaleza en estos últimos días que muchas personas en toda su vida. 3 semanas después de la boda cancelada, Eduardo llamó con una propuesta inesperada. Sebastián quería reunirse con Sofía para disculparse formalmente y entregarle documentos que podrían ayudarla a recuperar algunos de los gastos de la boda que ella había pagado. Patricia observó a su hija procesar la información, viendo la batalla interna reflejada en su rostro. No tienes que verlo si no quieres, recordó Patricia suavemente. Nadie te está presionando. Sofía respiró profundamente, considerando sus opciones. Creo que necesito cerrar este capítulo completamente. Pero quiero que vengas conmigo, mamá. No quiero estar sola con él. Patricia asintió, orgullosa de que su hija estuviera estableciendo límites saludables. La reunión se organizó en la oficina de Eduardo, un territorio neutral donde ambas partes se sentirían seguras. Cuando Sofía y Patricia llegaron, Sebastián ya estaba allí, sentado en una silla frente al escritorio del abogado. Lucía demacrado, como si hubiera envejecido años en solo semanas. Cuando Sofía entró, Sebastián se puso de pie automáticamente, pero se detuvo al ver la expresión cerrada en el rostro de ella. Gracias por venir, dijo con voz ronca. Sé que no merezco tu tiempo después de todo lo que pasó. Sofía se sentó deliberadamente al otro lado de la habitación, con Patricia a su lado como un ancla silenciosa. Eduardo dice que tienes información para mí, dijo Sofía, su tono profesional y distante. Sebastián sacó un sobre grueso de su maletín. He reunido todos los recibos y comprobantes de los gastos de la boda que tú pagaste. También encontré documentos que muestran que mamá desvió dinero que supuestamente era para la boda hacia sus propias cuentas. Con la ayuda de Eduardo, puedes recuperar casi todo. Extendió el sobre hacia Sofía, pero fue Patricia quien se levantó a tomarlo, examinando su contenido antes de pasárselo a su hija. Sebastián continuó, sus palabras saliendo apresuradas, como si temiera que Sofía se fuera antes de que pudiera terminar. También quiero que sepas que estoy testificando en contra de mi madre. He entregado años de evidencia a la fiscalía, correos electrónicos donde planeaba manipulaciones, registros de sus fraudes anteriores que yo ayudé a encubrir sin entender completamente lo que hacía. ¿Sabías?, preguntó Sofía de repente, la pregunta que había estado atormentándola durante semanas. ¿Sabías que tus deudas eran una trampa? ¿Sabías que tu madre me estaba usando? Sebastián bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada.